Muy buenos días, apreciados contadores públicos de Venezuela. Mi nombre es Pedro Amaro. Estamos trayendo un video cortesía del Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Vamos a hablarles sobre la norma internacional de auditoría 706 revisada, específicamente sobre el párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Estamos en el mes de diciembre de 2018. Iniciamos con la presentación. Bien, la NIA 706 tiene como alcance tratar sobre las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario para llamar la atención de los usuarios sobre dos tópicos principales que son el párrafo de énfasis, que lo utilizará cuando aplique sobre cuestiones presentadas o reveladas exclusivamente en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Asimismo, empleará el párrafo sobre otras cuestiones cuando hable de cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. Con relación a los cambios de las NIA 2015 revisadas, se adicionaron al alcance dos nuevos párrafos. El primer párrafo señala que cuando el auditor incluya una sección de cuestiones claves de auditoría, recordemos que dentro de los cambios existe la NIA 701, que son cuestiones claves de auditoría, pero que no son aplicadas a todo tipo de empresas de manera obligatoria. Entonces, de existir esa obligatoriedad de emplear el párrafo de cuestiones claves de auditoría, la NIA 706, que es el tema que estamos tratando, va a tratar de la relación que exista entre las cuestiones claves de auditoría y cualquier información adicional. Es decir, se va a ubicar en información adicional, más no va a hablar de las cuestiones claves de auditoría dentro del párrafo de énfasis. Es decir, hay ya una separación entre cuestiones claves de auditoría y párrafo de énfasis o de otras cuestiones que lo señala la NIA 706. Cuando queramos hacer un párrafo de énfasis y otras cuestiones, debemos ver si es aplicable el párrafo de cuestiones claves de auditoría conforme a la NIA 701. Si no es aplicable, podemos tener libertad de explicar cualquier tipo de situaciones. Si es aplicable la NIA 701, debemos evitar que haya ese solapamiento entre la NIA 701 y NIA 706. El alcance de la NIA 706 va a ser restringido dependiendo de la existencia de la obligatoriedad del párrafo conforme a la NIA 701 de cuestiones claves. Si no hay esas cuestiones claves, tenemos más soltura en el alcance. Asimismo, otro párrafo que se incluyó en el alcance de esta NIA 706 tiene que ver con la NIA 570 revisada, que establece requerimientos y proporciona orientaciones sobre la comunicación en el informe de auditoría en relación con la empresa en funcionamiento. Es decir, si vamos a utilizar un párrafo de énfasis o de otras cuestiones conforme a la NIA 706 que tenga que ver con empresa en funcionamiento, no va a aplicar porque ya la NIA 570 revisada, con los cambios de 2015, establece que él mismo tendrá un párrafo. Entonces no podemos utilizar la NIA 706 para establecer párrafos adicionales en el informe con relación a empresa en funcionamiento y denominarlo párrafo de énfasis o de otras cuestiones, porque ya la NIA 570 establece que tiene un párrafo para él solo, pues, separado de y excluido de la NIA 706. Los requerimientos de la NIA 706 para incluir un párrafo de énfasis como resultado de la cuestión que no sea requerida para expresar una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Es decir, el párrafo de la NIA 705 de opinión modificada queda separado de la NIA 706. Por lo tanto, la NIA 706 no va a buscar
que haya una justificación de una opinión modificada, sino que va a clarificar algún suceso que puede ser financiero o no financiero, pero no va a ser una justificación de la opinión modificada, es lo que quiere decir. Para que se incluya, debo también tomar en cuenta su alcance, si es aplicable las cuestiones claves de auditoría conforme a la NIA 701, entonces yo debo tomar en cuenta no hablar, no redactar en el informe de la NIA 706 cosas que pudiera estar redactando en la NIA 701, ya que no aplica como párrafo de énfasis la NIA 701. Cuando incluir un párrafo sobre otras cuestiones, nosotros tenemos que, antes de saber cómo incluirlo, que va a ser incluido siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria. Y adicionalmente, igual que el párrafo de énfasis, ubicar si existen condiciones para que aplique en el informe las cuestiones clave de auditoría. Si no existen cuestiones clave de auditoría, podemos tener un alcance mucho más amplio. Si existen cuestiones clave de auditoría predeterminadas en el informe, de acuerdo a la entidad que esté sujeta a este tipo de párrafo en el informe de auditoría, entonces yo debo separar que lo que no se dijo en la NIA 701 se esté diciendo en este párrafo sobre otras cuestiones. Cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones, lo titulará otras cuestiones o párrafos sobre otras cuestiones. Algunas circunstancias en las que pueden ser necesario un párrafo de énfasis van enfocadas a requerimientos específicos que obligan al auditor a utilizarlo. Por ejemplo, cuando un marco de información financiera impuesto por disposiciones legales o reglamentarias fuera inaceptable, salvo el hecho de que es impuesto por este mismo disposiciones legales o reglamentarias, podemos utilizar adicional a la estructura del informe normal que tiene, de acuerdo a la NIA 700, propósitos generales, o la NIA 800, consideraciones especializadas o áreas específicas. Yo voy a utilizar un párrafo adicional para decir que este marco de información financiera puede ser inaceptable, pero que es adecuado para su función de cumplir con una ley o algún tipo de reglamento. Por supuesto, yo debo trabajar este tipo de párrafo para poder ocupar un espacio en el informe. Yo debo primeramente aplicar la NIA 210, que tiene que ver con el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, donde tienen que estar preestablecidas las premisas de la dirección y los acuerdos de lo que se va a colocar en el informe y si va a tener, una vez conocido el marco de información financiera aplicable, si va a tener un énfasis en un párrafo adicional y que la gerencia está en total entendimiento de que esto va a ocurrir. Otro requerimiento específico que obliga al auditor a utilizar un párrafo de énfasis puede ser para advertir a los usuarios que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera de propósitos o de fines específicos. Entonces, en la propia estructura de la NIA 800, él tiene un párrafo de restricción o uso del informe. Ese párrafo prácticamente es un párrafo que puede ser un párrafo de énfasis. O adicionamos un párrafo de énfasis para dar un poco más de explicación adicional. Otro requerimiento que obliga al auditor puede suceder cuando, con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, llega a conocimiento del auditor ciertos hechos y el auditor emite un informe de auditoría nuevo o rectificado conforme a la NIA 560, entonces utilizo el párrafo de énfasis para denominarlo párrafo de énfasis, por ejemplo, hechos posteriores al cierre. También puede ser necesario el uso de párrafos de énfasis cuando a juicio del auditor considere necesario incluir ejemplos como los siguientes: incertidumbre relacionada con los resultados de futuros litigios o acciones administrativas excepcionales, un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y el informe de auditoría, la aplicación anticipada, mientras sea permitido, de una nueva norma contable que tenga algún impacto significativo o material en los estados financieros.
Recordemos que hubo un impacto cuando pasamos de NIS para PYME de 2009 a 2015, el hecho de aplicar esta norma sobre, por ejemplo, la propiedad de plantas y equipos en materia de lo que es revaluación de los activos. Aquí hubo un impacto. En su momento hubiese sido un ejemplo para este tipo de párrafo de énfasis que se pudiera estar utilizando a criterio del autor. Una catástrofe grave puede ser otro ejemplo, que haya tenido o que continúe teniendo un efecto significativo en la situación financiera de la entidad. Recordemos que el párrafo de énfasis va hacia la parte financiera. Ahora vamos a explicarles las circunstancias en que puede ser necesario un párrafo sobre otras cuestiones. Recordemos que tiene que ver con lo no financiero, pero que impacta igual en los estados financieros a nivel de otra información. Por ejemplo, puede ser relevante para que los usuarios comprendan, un ejemplo, las disposiciones legales o reglamentarias que pueden requerir que el auditor comunique acerca de cuestiones relacionadas con la planificación y delimitación del alcance en el informe de auditoría. Por ejemplo, si estamos haciendo auditoría a empresas del sector público, nosotros los auditores debemos conocer en Venezuela el manual de normas y procedimientos de auditoría de Estado, que es aplicable a las entidades sujetas al sector público en cumplimiento con la Contraloría General de la República. En la página de la Contraloría General de la República hay unos ciertos archivos de acceso público en donde nosotros los auditores debemos accesar a ellos para establecer el acuerdo de los términos y el alcance de la auditoría y poder manejar este tipo de informaciones. Aparte, nosotros auditores debemos estar inscritos en la Contraloría General de la República como prestadores de servicios independientes en materia de auditoría u otros requerimientos. Otro ejemplo que se pudiera estar utilizando un párrafo sobre otras cuestiones puede ser en el tema de circunstancias que pueden ser poco frecuentes, pero que obliguen al auditor a que no pueda renunciar al encargo. Entonces, bajo este sentido, se puede estar aplicando que el auditor, una vez que inició el trabajo, no pueda renunciar y tenga que dar los hallazgos en un informe de auditoría. Si el auditor considera renunciar al encargo porque no tiene evidencia suficiente y adecuada, él en su informe utilizará, por ejemplo, una modificación de la opinión o, en dado caso, no opinará, se abstendrá de la opinión. En este caso, utilizará un párrafo de otras cuestiones para apoyarse con relación a que no pudo renunciar al encargo porque existen circunstancias que pueden ser poco usuales, pero que están normadas de acuerdo a la jurisdicción donde él está aplicando la auditoría, o regulaciones gubernamentales, entre otras cosas. Puede ser aplicable en el sector público también, y el auditor denega la opinión. Establece el informe, denega la opinión, pero colocó anteriormente a eso, o después de la señal que no hay esa opinión, colocó un párrafo sobre otras cuestiones diciendo que no pudo renunciar en su momento por la ley o el artículo tal de algún tipo de ley. Por ejemplo, la ubicación del párrafo de énfasis va basada en si hay o no cuestiones claves de auditoría de manera obligatoria que se va a incluir un párrafo de campo, cuestiones claves de auditoría conforme a la línea 701. Si está relacionado con el marco de información financiera aplicable, el párrafo de énfasis va después de la opinión. Es una sugerencia de la norma. Si existen cuestiones claves de auditoría, porque la empresa está regulada a este tipo de presentación en el informe de auditoría, nosotros lo podemos ubicar antes o después de las cuestiones claves de auditoría. Siempre es importante que cuando se coloque el título de párrafo de énfasis, la norma sugiere que se le coloque párrafo de énfasis, por ejemplo, hechos posteriores al cierre, si el tema tiene que ver con hechos posteriores al cierre, o entre otro tipo de títulos que pueda sugerir algo más específico a lo que se quiere señalar. En el caso de la ubicación del párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría, no existe una sugerencia relacionada con el orden o ubicación de este párrafo. Sin embargo, en los ejemplos señalados en la norma, siempre el párrafo de otras cuestiones va después del párrafo de énfasis. Le dan primacía a la parte financiera y luego a la parte no financiera que impacta a la entidad como tal. Algunos tips relacionados con algunas guías que contengan requerimientos para aplicar el párrafo sobre otras cuestiones pueden ser las siguientes. Por ejemplo, en la guía 560, hechos posteriores al cierre, pueden haber consideraciones donde el auditor incluya a su juicio
el párrafo de otras cuestiones. También se puede aplicar párrafos sobre otras cuestiones en base a lo requerido por la NIA 710, que tiene que ver con información comparativa y cifras correspondientes. Adicionalmente, también podemos utilizar párrafos sobre otras cuestiones para la NIA, cuando se utilice la NIA 720, que tiene que ver con responsabilidad del auditor respecto a otra información. Ya para finalizar, dos ejemplos, o por lo menos uno de cada uno, con relación al párrafo de énfasis y con el párrafo sobre otras cuestiones contemplados en la NIA 706 revisada. Por ejemplo, circunstancias para aplicar un párrafo de otras cuestiones. Incendio en las instalaciones de producción de la entidad que ha sido revelado como un hecho posterior al cierre. El párrafo de ejemplo sería sugerido por la norma en este sentido. Llamamos la atención sobre la nota X de los estados financieros que describen los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Ese sería un ejemplo de párrafo de énfasis. Ejemplo de párrafo sobre otras cuestiones, circunstancia. Se presentan cifras comparativas y los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Entonces, el párrafo ejemplo contiene lo siguiente. Los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 31 de marzo del 2011. Esos serían dos ejemplos, pero como les dije anteriormente, hay ciertas aplicaciones o ciertas NIAs que sugieren párrafos sobre otras cuestiones que fueron las presentaciones anteriores. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar ahí. En nombre del Comité Permanente de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Federación, estamos en total receptividad a este tipo de investigaciones y divulgar esto a la comunidad de contadores públicos. Hasta luego, espero que estén muy bien y bueno, feliz Navidad y próspero año 2019.